Es inevitable cuando vamos a comenzar un sueño, cuando vamos a emprender un viaje o iniciar un proyecto, no tener ideales al respecto. Y es de eso es lo que queremos venir a conversar con ustedes hoy. Yo nunca imaginé que algo tan simple no se podía hacer en la ciudad a la cual llegamos. Soy Laura, Y yo soy Camilo. juntos somos Los los Tiskel. Tiskel. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast. Vamos a comenzarlo con un salud. Salud, mi amor. Salud, mi amor. Antes de venirnos a Canadá, estudiamos específicamente la ciudad donde llegaríamos. Hablamos con personas que vivían acá, buscamos videos, influencers que mostraran la ciudad, el funcionamiento, conversamos con varias personas, entonces ya teníamos más o menos una idea de dónde íbamos a llegar. La ciudad a la cual llegamos está organizada en sectores. Entonces, tienen colegios, supermercados, parques, lugares de convivencia social, todo a la mano. Pero sin embargo, se necesita el transporte público. Claro, es así. O contar con un vehículo que cuando ya llegamos y nos instalamos, nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas, de las familias, tienen uno e incluso más de un vehículo en Sí, las casas. sí, en el patio se ven que hay dos o tres vehículos y uno dice, wow. Y una de esas formas de transportarse, sobre todo al comienzo, nosotros veníamos con los fondos para poder comprarnos un vehículo, ¿cierto? Sí, teníamos presupuestado algunos dólares para comprarnos nuestro primer vehículo, Automóvil, auto, como sea que usted lo carro. conozca, sí. Em, estaba dentro de nuestros planes, pero tampoco era un plan inmediato, o sea, uno no iba a llegar y encontrar al tiro lo que buscabas de acuerdo a tu presupuesto, etcétera. Entonces, Sí, para aclarar que es un auto de segunda, no vamos a decir un auto nuevo, claro. porque no. Y dentro de eso había que transportarse en el transporte público que funciona bastante bien en cuanto a frecuencia. Me acuerdo que teníamos una aplicación donde podíamos ver, Sí, sí, una aplicación muy buena que te decía dónde venía ajá, el bus que tú querías tomar y cuánto tiempo iba a demorar en llegar a la parada más cercana a ti. sí, además que en esa primera ciudad donde vivíamos, el bus pasaba fuera de nuestra casa, Sí, era genial. Teníamos la parada del bus en la puerta de nuestra casa. entonces podíamos salir al momento. Y, y también se usaba la tarjetita, como la tarjeta VIP que se usa en Chile, también la usan allá en Reyaina, Sí, pero hay un pero. sí, la verdad. Yo nunca me imaginé que en esa ciudad a la cual llegamos no se podía cargar la tarjetita por internet. Y eso yo, me parece muy básico y en la ciudad a la cual llegamos no se podía. Era imposible, tú tenías que ir a un lugar físico a poder recargar tu tarjeta y lamentablemente no nos quedaba cerca de nuestra casa. Entonces, si bien teníamos la parada al lado, teníamos que caminar unos buenos minutos para poder cargar la tarjeta y poder usar el bus. Sí, y lo otro que me acuerdo que se cargaba, bueno, acá también funciona así, se carga por vueltas, no, ¿Verdad? Sí. No es por tiempo, son vueltas. no es dinero tampoco, no es como lo que te dure el dinero, que en Chile yo me acuerdo uno podía ponerle 10.000 pesos a la tarjeta VIP Sí, y y te la, descontaba pesos. claro, Aquí tú cargabas dinero, pero ellos te entregaban vueltas. claro, Entonces, se te descontaban vueltas, no dinero, pero sí cargabas con dinero. claro. Por ejemplo, Anaís, acá que ocupa tarjeta para el bus, también existe la tarifa escolar, pero también pues ella carga vueltas. 10 vueltas tienen un precio, 40 vueltas tienen un precio, tú también puedes pagar como usarlo todo el mes y eso es un monto y ahí se usa como más libre todo el mes, pero funciona igual con una tarjeta. Otra cosa que vimos al llegar y que nos impresionó un poco es que acá existen mucho las tiendas de segunda mano, ¿cierto? Sí, tiendas que realmente tienen cosas que valen la pena ver. Sí, Sí, cosas de colección, cosas nuevas incluso que la gente no usó, pero sin nada a cambio las dona para que se puedan vender y otra persona la puede usar. sí. Son lugares que valen la pena ver.
Y la mayoría, no puedo decir todo, pero la mayoría de los lugares de estos de segunda mano, el dinero que reúnen es para ayudar a los necesitados. Existe el Salvation Army, que es como el ejército de salvación en Chile. Está Value Village, que también el dinero que reúnen es para ir en ayuda de otras personas. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos cambiar nuestra cama, vamos y la donamos. Ellos además te entregan un cuponcito. Claro, por ser de cierta forma socio para contribuir a las donaciones, te dan un código de descuento si tú quieres comprar algo. Claro. Entonces luego ellos la venden y reúnen el dinero. Y es cierto, en esos lugares acá hay mucha educación respecto a al reciclaje, siento yo, porque hay mucha conciencia de las personas y que lo donan, y donan cosas buenas, no donan basura. No, tú no ves basura en esas tiendas, tú ves ropa buena, tú ves muebles buenos, mesas, sillones, televisores. Sí, sí, pero sí cabe destacar que obviamente nada de última tecnología, Claro, pero sí está funcionando. sí, Como dice Laura, encuentras electrodomésticos, muebles, ropa, zapatos, botas que se usan mucho acá, dos tipos de botas, hay botas de nieve y botas de agua. claro, En esta temporada que está comenzando la primavera se necesitan botas de agua y en esos lugares pueden encontrar a menos de la mitad del precio de algo nuevo. Es claro. realmente muy, muy económico poder encontrar cosas allá. Sí, es cierto. Y una cosa que nos sorprendió encontrar ahí, venden muchos DVDs, películas Sí, y, discos, sí. sí, y cassette también yo he visto que venden. Y los otros que venden son CDs de música MP3, CDs originales. El otro día estuve abriendo algunos que fuimos a la tienda y abrí algunos y vienen con el cancionero como venían antiguamente en Chile. Ya, yo sí he visto, pero no me daba el tiempo de verlo, la verdad, porque digo, ¿cómo si no tengo que reproducirlo? Sí. Pero se usa eso acá. Yo estoy en algunos grupos de Facebook donde gente regala cosas y regalan DVDs, regalan reproductores de música con CD. Y eso igual nos llama la atención porque dentro de todo lo que uno lee de Canadá, Canadá es como un país del primer mundo. Y ahí también nos hacemos una pregunta que queremos invitarla a ustedes, a que luego que nos escuchen, eh, saber qué opinan al respecto. Sí, nos entreguen su opinión, qué piensan de que lo que es un primer mundo, Sí, si están de acuerdo con nuestra opinión, porque vamos a opinar respecto a eso, no queremos decir que somos dueños de la verdad, para nada, ajá, solamente nuestra opinión sí. de a qué nos enfrentamos acá día a día, eh, qué es nuestro pensamiento acorde a distintas situaciones, a cómo se vive acá. Sí, porque yo, no sé, tengo recuerdos de cuando en Chile contaba, me voy a vivir a Canadá, oh, vas a vivir en el primer mundo, pero ¿qué es el primer mundo? ¿Quién define qué es el primer mundo? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cuál es como el ideal de la gente el pensar en el primer mundo? Sin buscarlo, y nosotros lo conversábamos con nuestras hijas antes de grabar este capítulo, era como, ¿qué es para ti el primer mundo? Y hay personas que opinan que es más tecnología, que hay mayor salud. Sí, va a depender del punto de vista, porque todos queremos algo del primer mundo. Por ejemplo, tú puedes hablar de salud, como dice Laura, puedes hablar de seguridad, puedes hablar de calles sin conductores ebrios, que hay muy poco acá, yo nunca me he encontrado con uno. De distintos puntos de vista, Claro, vivienda, animales. calidad de vida. Por ejemplo, la gente dice calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? También va a depender de lo que para ti sea calidad de vida. Anaís, nuestra hija mayor, decía que para ella era la seguridad, que eso para ella era primer mundo, la seguridad, como el tiempo en familia. Y, y realmente es súper subjetivo, así lo encuentro yo, llegar a definirlo, pero está bien que cada persona se haga su opinión respecto a lo que está viviendo o lo que puede conocer. Con respecto a seguridad, yo puedo decir que tomé un trabajo que me tocaba hacerlo de noche y terminaba a las 3 4 de la mañana incluso, eran conduciendo y la verdad nunca, pero nunca vi nada extraño, nunca una ambulancia, nunca un policía con sus sirenas manejando rápido. La verdad, el sector donde trabajé muy, muy tranquilo.
Yo creo que eso es eh, primer mundista, como dicen. Así que la seguridad en la noche era muy, muy tranquila, por lo menos en ese sector. Convengamos que todos los lugares son distintos. Ajá. Y dejar claro que nosotros no estamos hablando acá de todo Canadá porque es imposible. No hemos vivido en todo Canadá, sí conocemos lugares de Canadá, pero siempre esto va a ser basado en nuestra experiencia, en lo que hemos Sí, vivido. basado en nuestros hechos. Sí, Sí, no podemos hablar por todos los lugares que existen porque conocemos muy poco. ajá. Y, y también para grabar este capítulo yo quise buscar la definición de lo que significaba. ¿Quién define qué es el primer mundo? ¿Cómo llegamos a esa definición? Y para hacer un resumen, porque no lo recuerdo todo, pero decía que esa definición se atribuye a la cantidad de dinero que se mueve en el país, a la cantidad de personas analfabetas en ese país, a las oportunidades de acceso a vivienda, salud, educación, al Producto Interno Bruto que hay dentro de cada país y como que eso llevaba a la definición de primer mundo. Mm, Simplificándolo, distintas estadísticas hacen que un país pase a ser primermundista y si tienen estadísticas bajas, bajan de categoría. Claro. Es solo eso. Pero eh, siento yo que hay tantas formas de verlos como personas en el mundo. Y aquí les queremos como comentar algunas de las cosas que hemos visto acá que nos llaman la atención y no quiero catalogarlas como buenas o malas, pero Mm. son cosas que están, como por ejemplo, aquí no se pagan peajes. Sí, es cierto. Hemos pasado por muchas carreteras, sobre todo la 16 aquí en Canadá, y no hay nada que se llame peaje. O sea, tú no debes pagar ni un solo dólar por avanzar. Ajá, No, por entrar a una ciudad, por salir de un pueblo. No, tú tienes acceso libre, por lo menos lo que hemos recorrido. No ajá. puedo decir que todo Canadá, porque no lo conozco todo, pero sí lo que conocemos de Saskatchewan ha sido todo gratuito pasar por las calles, por la carretera. Otra cosa que hemos visto es que por lo menos en las dos ciudades que hemos utilizado el transporte público, los choferes son tan respetuosos que tú te subes y generalmente si tú te subes con niños, niñas, ellos no avanzan hasta que tú estás sentado en un lugar seguro y luego ya comienzan su recorrido nuevamente. Siento yo que es algo súper importante porque hemos vivido otras realidades desde donde venimos, ¿cierto? Sí, muy cierto. Lo que yo también quiero destacar que yo la verdad nunca lo había vivido en ninguna otra parte de los lugares que viví en Chile, pero aquí tú tienes cercanía con los animales, ya sean domesticados o así, te lo voy a decir así simple, animales En la vida salvaje. en la vida salvaje están en la ciudad. Realmente impresionante. Tú puedes ver ardillas en tu árbol que está al lado de tu casa, y en la mañana o en la noche tú puedes ver conejos, Sí. pero conejos silvestres, o sea, no son conejos que tengan dueños, simplemente pasean por la ciudad porque yo siento que ellos creen que están a salvo porque nadie los va a cazar, nadie se los va a comer. También hay gansos, Patos, patos que en esta temporada hacen mucho ruido, llegan como bandadas. bandadas, se me había olvidado la palabra, llegan en bandadas tremendas. Igual debe ser porque nosotros en estos momentos vivimos cerca de un río. Entonces el río y es el lugar de De vivencia para, reunión. sí, de reunión para los Sí. animales y se siente rica esa sensación de saber que estás en una ciudad, pero también tienes conectividad con la naturaleza. Eso a mí me encanta. También me encanta. Vemos todos los días con Nahuel aves distintas, Ujú. pájaros Sí, carpinteros, pues, cuervos, hay muchos muchos, cuervos, muchos sí, cuervos. Realmente sorprendente lo que dice Camilo. Además que tú no ves casas donde para construir una casa talaron los árboles. Es como que la casa la construyeron alrededor cuidando el espacio de los árboles. claro, Se respeta mucho la naturaleza en su sí, totalidad. se demuestra que hay árboles que son realmente mucho, mucho más viejos que las mismas casas. Sí, Árboles, por solo mirarlo, deben tener 200, 300 años. sí, es cierto. Otra cosa que hemos visto acá, eh, cómo les importa construir espacios que sean cómodos para las personas que van a vivir en ese lugar. No solo se trata de contar con dormitorios, cocina, comedor, baños, sino que dejar espacios amplios
para la diversión, para el diario vivir, el almacenamiento. O sea, hemos vivido en 3 tipos de vivienda acá en Canadá. Sí. Y las 3 tipos de viviendas en las que hemos habitado han tenido mucho espacio de almacenamiento, han tenido espacio cómodo donde tú puedas instalar un living, donde tú puedas comer, no pegarse unos con otros, ¿cierto? Sí, los espacios son realmente, como dice Laura, amplios. Con dar un ejemplo, en estos momentos nosotros estamos en una casa que tiene 3 habitaciones, pero utilizamos como 4, porque el basement, perdón, Sótano. el sótano en español se me olvidó, disculpen, el sótano es un lugar aparte, nosotros lo usamos como habitación y arriba se utilizan todas las habitaciones para nuestro hijo. Entonces realmente el espacio es cómodo, cosas que muchas veces no suceden en otros lugares porque las casas las reducen lo que más se pueda para vender más. Creo que Claro, aquí se respeta el espacio. sí. Una cosa que extrañamos aquí en Canadá es el ruido en las calles, el no ver gente en la calle. Sí, No, de hecho, uno poco que conoce a sus vecinos, porque generalmente las personas están dentro de sus casas haciendo su vida, o si están compartiendo, pero comparten entre ellos, son como grupos más cerrados y no, tú no ves, a lo más uno podría ver al vecino sacando la nieve, que lo sí, vimos algunas veces, o la basura. pero es como hola, hello, hello y nada más. No hay la conversación, acá no hay ferias libres como hay en No, se Latinoamérica. extrañan mucho las ferias. Entonces no ves gente el fin de semana caminando hacia la feria, no hay como ese ruido, no hay esa... Quizás la feria de las pulgas son los Value Village de acá. Claro, claro, los Value Village son las tiendas de segunda mano. Es como lo más común, es donde uno ve harta gente, es cierto. Sí, Ahí se ahí, ve. ahí se reúne la gente a buscar cositas Sí, más baratas, solo hay objetos, o más sea, económicas, por si no se sí, entiende barata. sí, sí, sí. Otra cosa que sí nos impresionó es que la mayoría de los trámites acá se hacen por papel. Papel impreso, llenar formularios, carta física. Se ocupa muchísimo el correo, el cartero que conocemos nosotros, la persona que reparte cartas, él sí anda trabajando todos los días. Sí, caminan un montón. Y realmente reparten cartas, así, cartas que en Chile nunca vimos, así como, esta carta es para Doña Juanita. Aquí sí pasa eso, que una persona le escribe una carta de lo que sea a un amigo, un familiar, y se la envía vía correo físico, no un email. Sí. Por ejemplo, hacer trámites, no sé, por ejemplo, solicitar un certificado de antecedentes penales, tú debes hacer una solicitud en papel, ir hasta el lugar, hacer esta solicitud, llenar un formulario, pagarlo, y eso no te lo van a entregar al tiro, te llega a tu casa vía correo físico y tienes que esperar unos días, tampoco es inmediato. Eso es algo que nos impresiona bastante. Sí, sinceramente, Laura es la encargada de todos los formularios que se completan acá, pero a veces me textea y me dice, necesito que imprimas esto. Y yo digo, ¿por qué? Si se puede completar por internet. Y no, No, hay que imprimirlo, completarlo con letras a mano y firmarlo y enviarlo de vuelta. sí, Puede ser por email, puede ser por correo físico, ahí uno decide. sí, pero es impresionante la cantidad de trámites que se hacen vía papel. Y recuerdo cuando recién llegamos, cuando tú recién llegas, por lo menos acá a Canadá, los primeros trámites que tuvimos que hacer fue obtener, por ejemplo, nuestro ID, que es como la cédula de identidad de la provincia donde estamos, El carnet. claro. Y fuimos a pedirlo, me acuerdo, de forma presencial, pero no te llegaba vía correo físico a tu casa, ¿te acuerdas? Nos llegó como 2 semanas Sí, después. sí. Oh, y algo que quiero detallar del ID es que te colocan la estatura, el color de pelo, el color De de ojos, ojos, no de piel, no de ojos. pero detalles que no se detallan en otros lugares. Aquí Sí, te detallan tu aspecto físico. sí. ¿Cuánto mides? Sí, tu ¿Cuánto mides? estatura. Sí.
Y recuerdo que otro trámite era ir a solicitar la tarjeta de salud para poder atenderte acá en la provincia, que es como inscribirse en FONASA en Chile. Y era completar formularios, así como que nos dijeron, ya tome, complete todo esto y tiene un lápiz, lo completamos. Y era ver estantes con archivadores, pero llenos de archivadores de papeles deben ser de hace mucho tiempo y eso no está digitalizado, no está, todo debe ser así. Ahora tuvimos que hacer un trámite para extender eso y también es vía papel físico y eso de verdad que te impresiona porque si te están diciendo, oye, tú vives en el primer mundo, tú, por lo menos nosotros, que no queremos hacer comparaciones, pero es inevitable. Venimos en Chile, ese tipo de trámites, la mayoría se hacen de forma online, o sea, Online y te llega el recibo de que lo hiciste online y te llega el documento online, sí. a veces automático, muchas veces automático. Muchas veces. O sea, uno pide un certificado de antecedentes y te llega inmediatamente. El tener esa clave única en Chile que te permite hacer todo, acá no existe. Por lo menos acá donde nosotros vivimos no existe. No, 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 o no lo sabemos usar. ¿Qué creen ustedes? No, no existe. Y los procesos son lentos, como les decía antes. Y tú haces una solicitud y te van a decir, ok, 10 días, Sí, es una verdad. semana. Eso no, la verdad es que eso sí nos dijeron. Muchas veces nos dijeron, los procesos son lentos, que se toman su tiempo, y la verdad uno no lo cree, Ajá, pero hasta que lo vives, sí es cierto. Como hay cosas que se demoran poco, hay cosas que se demoran mucho. sí. Otra cosa que me estoy acordando es algo que me impresionó también cuando recién llegamos en esa ciudad. Aún no teníamos vehículo, pero me acuerdo que caminando por el estacionamiento de un mall, vi que habían unos carteles de estacionamiento específicos para padres con hijos. Como si tú andas con niños, estacionate acá. Y eran estacionamientos que estaban muy cerca de la entrada al mall. Entonces eso también habla, para mí eso es inclusión. O sea, te entiendo que tu hijo puede estar apurado por entrar o el contrario, quieres salir y subir de inmediato a tu hijo a tu vehículo, a tu O puede automóvil. ser porque hace frío, porque se Ajá. quedó dormido, distintas cosas. Y tiene este estacionamiento diseñado para ustedes. Lo otro de ver estacionamientos para discapacitados hay por montón. Y yo sé que acá no está el problema de que alguien que no sea discapacitado va a usar ese estacionamiento que no le corresponde. Sí, respecto a eso, es impresionante la cantidad de estacionamientos que existen en los lugares. Eh, si bien hay centros como malls, eh, hay otros lugares de tiendas que simplemente tienen la tienda específica en un lugar y el estacionamiento es para ellos. No, de otra tienda tienen su propio estacionamiento. Entonces tú no tienes el problema de que vas a estar apretado con el vehículo al lado. Sí, Quizás si quieres estar muy cerca de la entrada, te va a pasar eso, pero siendo así igual, tú puedes abrir las puertas sin problema porque los estacionamientos de verdad son mucho más grandes que los que teníamos en Chile. sí. Eso es un detalle grande porque te da la comodidad de que no estás preocupado de que tu hijo va a golpear el auto al lado Sí, o tú vayas a quedar apretado sin poder salir del auto. Esas cosas no las hemos vivido acá. no, y que el, el- el ancho de las calles es, Sí. es muy ancho en comparación a lo que conocíamos. Sí, yo tengo mi teoría respecto a eso. Porque, por ejemplo, en primavera, ahora que está iniciando, la nieve se está derritiendo. Y de verdad las calles se amplían el triple. Pero en la época de invierno, cuando cae nieve, llegan máquinas que mueven la nieve y básicamente la nieve ocupa un tercio de la calle. Entonces, igual ahí se vuelve más angosta. Quizás por eso se necesitan calles más anchas, porque la nieve ocupa un resto de calle. Puede ser tu Sí, teoría. sí. Sí. Algo que igual me parece extraño es que acá no se usa mucho WhatsApp. Lo que más usamos, bueno, me adapté, lo que más se usa aquí en Canadá es el mensaje de texto. Cualquier cosa, alguna dirección, textearse como se hace, pero lo extraño es que cuando quieres enviar algún video, no puedes porque mensaje de texto no te deja enviar video o archivos Word o archivos PDF. Ahí tú tienes que solamente usar tu correo electrónico. Hay personas que ni siquiera conocen WhatsApp De de hecho, acá. Sí, hay sí. personas que no lo conocen.
Y tenemos una teoría de por qué no usan WhatsApp. Sí, la verdad es que aquí tener un plan de teléfono es bastante caro. Es muy similar a tener el plan de casa, el plan hogar y sale caro. Entonces, como, Costoso, mucho dinero. sí, costoso. Entonces, lo que la gente prefiere es usar mensajes de texto porque esos son ilimitados. Incluso son ilimitados hasta al extranjero. Eso Sí, es raro. sí es cierto. Acá no existe el plan de datos de internet en el teléfono celular ilimitado. O si existe, es muy costoso. Nadie lo tiene. Ujú. Uno tiene gigas para usar mensualmente, pero no tienes el plan ilimitado como lo conocíamos. Realmente no sabemos por qué es tan costoso, pero sí es algo que abarca harto dinero mensual, un plan telefónico. Sí, sí, si está dentro de tu presupuesto, bien, pero es caro, Sí. Ot- costoso. sí. Otro punto es la salud. Para serles súper sinceros, nosotros no hemos utilizado la salud acá, no hemos ido, nunca hemos ido a un hospital ni a un centro médico, pero sí uno conoce experiencias de otras personas, donde dicen que la salud acá es pública para todos, es igual, pero acá no existe el médico especialista al que uno le puede pagar un bono para que te atienda, no funciona así. Entonces eso lo hace súper lento. Es como muy parecido a Chile cuando uno va a la salud pública y uno debe ir al CEFAM a hablar con el doctor y que el doctor recién vea si tú necesitas un dermatólogo, un oftalmólogo o cualquier otro especialista y él te va a derivar y el tiempo que demore puede ser meses en que te llamen para esa cita. Acá funciona de la misma forma, pero nosotros no hemos tenido que utilizarlo, pero sabemos que es así. Sí, por suerte, simples resfríos que lo hemos podido tratar en casita, así que ningún problema grave. Otra cosa que hemos visto acá es que uno no ve animales callejeros. No hay, o sea, están los animales que Camilo delante les mencionaba, Animales silvestres. silvestres, que viven de forma libre acá, que conviven con los seres humanos, pero si tú ves un perro, el perro está con una correa y con su dueño. Pocas veces hemos visto gatos, No, los gatos deben ser de casa. sí, Simplemente no se ven gatos en la calle. o por lo menos no me ha tocado ver. Y hay parques para perros. Los perros, por ejemplo, si un dueño sale a pasear con su perro, el perro no puede pasear en un parque de juego de niños. No puede entrar para allá el perro. Hay espacios delimitados para donde pueden estar los perros, donde pueden pasear a los perros y soltarlos para jugar. Sí, en esos espacios habilitados para mascotas, los animales pueden estar sin su correa. Sí, Y ahí tú los ves corriendo. sí, Sí, es bonito eso. Que se respete el espacio de los animales, que no tengan contacto con niños. Se respetan ambas partes y eso me parece bien. sí. Otra cosa que yo veo a diario es cuando el bus escolar es de estos típicos amarillos que veíamos todos en las películas cuando éramos niños. Sí, el bus Y gigante. sí, y el bus se detiene y los autos que están atrás del bus se detienen con él. Nadie puede adelantarlo, no puedes. El bus despliega como un brazo marcando que no pasen. Y a veces tampoco lo despliega, pero enciende unas luces el conductor del bus que son luces como intermitentes y eso está avisando que o un niño se está bajando o un niño está subiendo al bus y eso hace que todo el tránsito se detenga totalmente y En lo ambos respetan. sentidos. Sí, No pueden ni adelantarlos ni avanzar los que están en el sentido contrario. sí. Hablando del transporte también, existen los discopares de cuatro tiempos. Ah, sí, los discos pares. Cosa que por lo menos no conozco en Chile es que cuando hay calles que se cruzan de cuatro puntas, hay calles acá en Canadá que tienen cuatro pares y dice así como pare de de cuatro tiempos. Y eso quiere decir que si uno llega, obviamente tiene que parar porque hay stop, independiente si hay un vehículo cerca tuyo o no, pero la regla es que
El que llega primero se detiene y si no hay nada, puedes avanzar. Pero si tú llegas y hay un segundo, hay un primero que tú, debes esperar a que avance el primero y después avanzas tú. Y así va la regla. Y así todos pueden avanzar respetándose mutuamente. Muchas Ajá. veces pasa que todos quieren avanzar al mismo tiempo si todos tienen stop, pero aquí se respeta. El que llega primero avanza, después sigue el otro y así Y sucesivamente. se van cruzando, pero siempre respetando sus turnos. De hecho, hemos estado en situaciones en que, por ejemplo, nosotros vemos que el del frente llegó primero o el del costado llegó primero y estamos esperando que avance y no avanza y te hacen así como un pase. Sí, también son cordiales. A veces Sí, tú dices, pero si le toca a él que avance, y ellos te dicen, no, pase usted, pase sí, usted. Al final uno pasa. sí, es cierto. Y lo otro que me estaba acordando respecto a eso mismo es que también puedes virar a la derecha con el semáforo en rojo Ah, sí, eso es cierto. En Chile igual se aplica, pero en Chile dices permitido virar con luz roja en algunos sectores. en algunos sectores, si mal no recuerdo. Corríjame si me estoy equivocando, por favor. Pero aquí no. Acá es lo contrario. Acá te dice, no está permitido doblar en rojo, cuando no se puede. Pero muchas Muy veces, pocas veces muy no se pocas puede. veces. Sí. Y acá simplemente tú avanzas, te paras y tienes que verificar que no venga nada al lado contrario y puedes doblar a la derecha. A la derecha solamente, a la izquierda siempre hay que esperar la luz verde. Claro. Y lo otro que me estoy acordando también es que hay semáforos en las carreteras Mm, y que se cruzan en las sí, hay carreteras. semáforos que te hacen parar, pero lo bueno de eso es que con anticipación te avisa, viene una luz, viene un semáforo, que hay una luz amarilla parpadeando que te dice Sí, va a cambiar de luz el siguiente semáforo. sí, Entonces, tú cuando tú ves la luz parpadeando, sabes que tienes que disminuir tu velocidad. sí. Y Otro punto que queremos aclarar es que aquí en Canadá todos pagamos impuestos, desde tomarse un café, desde cargar benzina, desde recibir un sueldo por trabajar, todo se paga, todo, todo, todo. Por ejemplo, antes nos pasaba que estábamos comprando las cosas en el supermercado y uno va viendo los precios y, por ejemplo, no sé, una bebida te dice $5. Después tú vas a pagar a la caja y te das cuenta que la bebida no vale $5. Realmente eso es $5 son sin impuestos. sí. Y estás pagando y te dicen, no, son 6,5. Y tú dices, pero ¿por qué? En la mente sí, pero no se lo dice a la cajera. Porque claro, nosotros tenemos la conciencia de que cuando vemos un precio tiene los impuestos incluidos. En Chile. Claro, acá no. Acá No. tú ves los precios y después cuando vas a pagar le suman los impuestos. Así es. Siempre hay que ponerle un poquito más al presupuesto. Exacto. Y en los trabajos, en Chile por lo menos, cuando tu sueldo era elevado, te retenían un porcentaje de impuestos. Ujú, Acá todos los sueldos pagan impuestos exacto. y todo en realidad. Hay algunos alimentos de la canasta básica que no pagan impuestos, pero son muy pocos. Y algo que yo quería decir respecto a eso es que cuando nosotros estábamos en Chile y la gente que ya estaba acá nos comentaba, hay que pagar impuestos, uno piensa de inmediato, claro, no importa, los vamos a pagar, por supuesto los vamos a pagar con gusto si sabemos que son bien utilizados. Y yo no digo que no sean bien utilizados, pero al momento de recibir un sueldo y que tú sabes que, no sé, de $2.000 que obtengas de sueldo mensual, 500 de esos se van a ir a impuestos, igual duele, ¿cierto? Sí, duele saber que harto el dinero que se va del sueldo en impuestos, porque, por ejemplo, tú ves tu liquidación, aquí se le llama pay stub, eh, que ganas 25 la hora, pero en realidad no estás ganando 25 la hora, en el caso de que ganes 25, es menos. Tú haces un trato con tu jefe que te dice, ok, te contrato por 25 la hora, como di el ejemplo, y en realidad esos 25 te le tiene que descontar el impuesto que tienes que pagar, entonces ya no, tú no estás ganando 25 realmente, a tu bolsillo llegan 22, 21, y eso, cuando ves la liquidación de sueldo, dices, lo que pagaste de impuesto y la verdad es bastante, sí, Cuando se se paga ve bastante. ese monto te hace, oh, Tú tanta dices, plata. oh, con estos impuestos puedes haber comprado la semana del súper. Sí, sí, es cierto que se nota.
se nota. Pero es verdad también que uno ve que están bien utilizados y eso uno no Sí, lo puede negar. Pero es de la cultura que uno viene, donde no pagas tanto. Si uno paga impuestos, pero no paga tantos, a venir a pagar acá y a tener tu presupuesto y después darte cuenta que eso se redujo aún más por esos impuestos, yo siento que quizás no a todos, pero sí influye en tu presupuesto el saber que te van a descontar harto dinero por sí. impuestos. Yo también creo que es porque se refleja más que en Chile, por lo menos, porque en Chile tú compras y casi no percibes que estás pagando impuesto por algo, porque te sale el precio final. Acá no, acá tú te enteras que estás pagando porque ves un precio y después tienes que pagar otro. Y claro, se refleja porque son los impuestos. Entonces, ya al momento de terminar la compra, tú dices, pagué impuestos. Sí, Se siente mucho más. sí, es cierto. Los lugares acá, en las ciudades que hemos vivido, todo está cerca, todo está a la mano. Si necesitas ir a hacer un trámite, o sea, lo más lejos que uno se demora al otro lado de la ciudad son 30 minutos, 20 minutos. Yo actualmente trabajo en el otro lado de la ciudad y son 20 minutos máximo que te demoras de correr la ciudad, ya sea por la ciudad o ya sea por la autopista. Sí, Y lo vuelvo a repetir, no se paga ni un peso por transitar por la autopista. no hay tag, no hay peaje, no hay nada. Nada de eso. Otra cosa que también es distinto acá son los horarios de los trabajos. Respecto a trabajos en sí, vamos a hablar en otro capítulo, pero los horarios de entrada y de salida de los trabajos era algo que veníamos conversando con Camilo el otro día, porque como que no existe la hora peak, no hay una hora punta ni de entrada ni de salida. Exacto. O sea, más bien en la mañana, porque a mí me impresiona que yo salgo en la mañana a conducir y no hay taco. No hay taco en la carretera, no hay taco en las calles concurridas. Tránsito, para quienes no entiendan la palabra ¿Verdad, taco, taco? Sí, no hay un tránsito lento. ajá, Sí, de vehículos, de de vehículos, carros. claro. Sí, y en la tarde, más bien ya tipo 3 de la tarde, muchos de los trabajos aquí terminan a las 3 de la tarde. Ahí se genera un poco, pero nada desesperante. No. Y yo no, nunca salgo a esa hora, la verdad. Mi horario siempre es un poco más extendido y no me encuentro con ningún problema en la carretera. Me demoro 20 minutos en llegar a mi casa y no debo esperar. Tránsito lento De vehículos de vehículos. o de carros. Nosotros vemos acá, bueno, para ser muy, muy, muy sinceros, nosotros hemos visto muy poco, pero en Canadá existen y son las personas llamadas homeless, que son las personas que no tienen hogar y que en su mayoría son drogadictos o drogadictas. Y es una realidad de acá, es algo que existe. Sabemos que en las ciudades más grandes, en las capitales, en las ciudades más turísticas, hay muchos homeless. Eh, donde nosotros hemos vivido, hemos visto, alguna vez recuerdo que íbamos pasando en nuestro vehículo y uno quiso atravesar, Sí, se cruzan. sí, pero no hemos visto así muchos, en cantidades, no, No. pero sí existen, sí existen, sí existe gente que duerme en la calle, que no tiene su casa, que no tiene ropa, que necesitan comida. Lo más que hemos visto acá es que cuando te piden un cigarro afuera del Midtown. Sí, a veces estás caminando por el centro y te dicen, ¿tenías un cigarro? Y no, no tenemos. Pero es impresionante ver que son respetuosos, porque si tú le dices no tengo, ok, se van, es como ya no te voy a seguir molestando, o te pueden pedir una moneda, a mí alguna vez me han También. pedido una moneda, pero eso es todo y si no tienes se van, si le dices que no se van, no he visto nunca a alguien agresivo. No. Yo sé que sí hay videos de mostrando homeless agresivos o que han querido robar, pero de verdad que nosotros no lo hemos visto. Sí, esa situación no la hemos vivido. Acá, si te preguntan la hora, es porque quieren saber la hora realmente, no, Sí, no es otra intención. sí. Pero realmente existen y también es algo que hay que nombrarlo porque está ahí, está ahí. Sí, de verdad.
incluso uno queda así como, oh, existen, porque son tal cual como en cualquier lugar del mundo, son personas vagabundas que tienen las características tal cuales, nada que envidiarle a otro, de otro país, son iguales. Sí. A mí mi experiencia, he visto en el centro, caminando, a veces son pequeños y eso te asombra. Son niños de mediana edad que están con poca ropa o un poco sucios, disculpen la forma, pero así se ven. Tema de residuos, de basura, es bien distinto a lo que por lo menos conocíamos en Chile. No sé cómo será en otros países, pero acá contamos con 3 contenedores de basura o reciclaje o residuos. Basura común, reciclaje y basura orgánica, Ah, ya sea cartón, cáscaras de alimento, incluso un pedazo de pizza, sí, todo lo que sea alimento compostable. sí, todo eso. Y de hecho uno debe comprar bolsas compostables para ese tipo de comida. Acá todo lo que tú pongas en el contenedor debe estar en bolsas, a no ser que sea el contenedor azul, que ese es de reciclaje, y ahí uno, por ejemplo, junta cartones que te llegan, los dobla, y esos van así de forma libre, latas, botellas, etcétera. Pero, por ejemplo, en el contenedor de basura común, va en bolsa. Me acordé de una historia, ¿Qué? no puedo contarlo. Contenedor de basura orgánica también. Deben ser bolsas compostables y todo debe ir en bolsas. Y como les grabé el otro día, que no sé si lo vieron, pero les voy a dejar el videito por aquí, mostrándoles cómo recogen el, lo que hay dentro de esos contenedores, porque acá no existen los chicos de la basura que van corriendo atrás del camión y que suben las cosas al camión. No, acá no existe eso. El conductor opera el mismo camión. Camión Sí. saca unas pinzas que toma el basurero, lo levanta y lo vacía, le da unos tirones y lo vuelve a dejar en su sitio. Y hay días en los que pasan recogiendo el servicio. No es todos los días. Yo me acuerdo que en Chile eran 3 veces a la semana que pasaba el camión. O sea, en la ciudad que vivían. Claro, eran 3 veces en la semana y acá es una vez cada 14 días. Sí, y para eso también existe una pequeña aplicación, algo bien simple, que es un calendario que te dice, tal día va a pasar la basura normal, tal día va a pasar la basura que recoge reciclaje, tal día va a pasar la basura compostable. Sí, y por lo menos a nosotros nos llega como una alerta el día antes. Recuerda poner afuera tu tacho de la basura y debe ser no sobre la vereda, debe ser en la calle, pero donde no moleste a otros vehículos, no debe estar entre dos vehículos. Y lo otro importante es que al otro día, hasta las 6 de la tarde, puedes tener el tarro ahí esperándote, porque si no, es posible que te saquen una multa por no guardarlo. Sí. Sí, y el basurero se deja alejado de un vehículo, porque si no las piezas que comenté podrían dañar un vehículo, Claro. y ahí sería culpa tuya. Otra cosa importante que se usa mucho acá y que me gustaría harto destacar es que la gente utiliza mucho las libraries, las bibliotecas. Eh, Uno ve mucha gente, es el lugar donde uno puede ir a imprimir y es el lugar más económico para imprimir. La tinta de impresora acá es muy costosa. Lo que también quiero destacar de la library, que como les comenté, a veces Laura me dice, pasa a imprimir algo. Y es ahí cuando yo voy a una library. Una library es una biblioteca municipal, por decirlo, en donde tú puedes imprimir, puedes usar un computador, puedes pedir un libro, puedes pedir una película en CD, ya sea DVD o Blu-ray, incluso puedes pedir música y hasta videojuegos. Todo eso es gratuito, es un servicio gratuito que se le da a la comunidad de acá y la verdad es bastante completo. A mí me encanta. Y siempre hay personas, se Sí, usa mucho, es común usarlo. Y lo que iba a decir Camilo, que los documentos que son
del gobierno son gratuitas. Sí, tú vas a imprimir por costo cero. Noté que acá es un punto de encuentro con la comunidad. Muchas actividades se desarrollan para niños que no saben hablar todavía, hacen actividades en las mañanas para que aprendan a conocer los colores, los números, les cuentan historias. Es un lugar familiar de la comunidad. Tú puedes inscribirte y acercarte sin ningún problema, no importa de dónde seas, puedes vivir incluso en otro sector de la ciudad y te puedes inscribir en la biblioteca y tú asistes, vas a las actividades, como dije anteriormente, puedes solicitar libros, CDs y todo lo que ya mencioné. Hasta clases de inglés también hacen para Sí, la gente, los recién llegados. y de múltiples lenguajes, no solamente del idioma que hablamos nosotros, hay personas que llegan de distintos idiomas que también pueden tomar las clases en inglés. Sí. Estoy pensando que ya abarcamos todo lo que habíamos conversado para dar nuestro punto de vista y creo que es el momento de darlo. Así que voy a partir yo. ¿Ok? Empecemos. Yo quiero decir que es cierto que hay bastantes cosas que funcionan de forma lenta, de que la tecnología quizás no está tan avanzada como lo conocíamos nosotros, eh, pero para mí vivir en un primer mundo es el respeto que sí he visto que acá existe por el resto de las personas, el saber que voy a vivir tranquila con mis hijos, con mi esposo, que voy a poder caminar tranquila por la calle, el que yo sé que me van a respetar cuando, por ejemplo, con Nahuel vamos a cruzar la calle, yo sé que el auto que viene hacia nosotros se va a detener para que crucemos, el que vivamos junto a la naturaleza y que mis hijos puedan descubrir ese tipo de naturalidad de la vida, lo de las librerías que les decíamos, y esa suma de cosas a mí me hace pensar que sí vivo en el primer mundo. Y no quiero decirlo de forma déspota, como decir antes, vivía en un lugar peor, porque siento que cada lugar va a tener cosas buenas y cosas malas. Acá no es perfecto. También nos han pasado cosas que son muy tristes, cosas que no esperábamos, pero que más adelante se las vamos a contar. Pero la suma y resta de todo me hace pensar que sí vivo en un lugar donde por lo menos los seres humanos con los que convivo tienen la conciencia de que viven con otros seres humanos y que son capaces de respetarlos. En mi opinión, acaso si Canadá es del primer mundo, tengo dos puntos de vista. Por ejemplo, en el punto de vista de movimiento, de poder conducir del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, me parece muy, muy bien. Eh, las calles son expeditas, son amplias, tú puedes doblar sin problema, sabes que no va a haber problema, que vas a estar muy cerca de un vehículo, siempre hay espacio y eso es fantástico, la verdad. Pero el otro punto de vista es el Internet. No digo que sea lento, la verdad la velocidad es magnífica, pero por ejemplo, hay situaciones de cuando estás esperando un pago o tú estás haciendo un pago, estoy hablando de transferencia electrónica, no llega automáticamente. Tú tienes que esperar y te deja con inseguridad a veces porque, por ejemplo, estás recibiendo tu pago de trabajo y no te llega el pago y la persona te dice, no, sí, ya te pagué. Y tú te quedas mirando con la persona pensando que tienes que esperar a recibir el pago y no, tú te vas nomás sin saber si te pagaron o no y después de 15 minutos o hasta el otro día incluso recibes el pago, dices que ya te pagaron y estás más tranquilo. No es automático como en Chile. Y eso es preocupante. Ojalá mejore en algún momento. Hasta aquí llegó este capítulo entonces, les damos las gracias por llegar hasta acá, les pedimos que se suscriban, que compartan nuestro video. Sí, compartan, comenten, dennos ideas, si tienen algo que acotar a nuestras vivencias, si son de acá, si quieren venir, díganos su idea y nosotros tratamos de leerlas y dar nuestras recomendaciones o lo que necesiten. Estamos acá. Un abrazo grande y gracias por llegar hasta acá. Chao, que estén súper Chao, bien. cuídense. Y, em,
Estoy pensando y creo que ya como que abarcamos todo lo que habíamos ¿Lo conversado. estás grabando? ¿Lo que me dijiste recién no es parte de la grabación? Sí. Ah, perdón. ¿Qué fue que te estoy pensando? Sí, te lo voy a borrar. Obvio.